pensamiento crítico, el análisis de la historia y de la realidad son legados de los mártires para las nuevas generaciones que han decidido hacer de la UCA su alma mater. Estudio e investigación llevan impregnada la visión de los mártires tras su violenta partida hace 35 años. Bueno, bienvenidos al Jardín de las Rosas. Estamos acá en el Centro Monseñor Romero y acá fue donde ocurrió la masacre de los jesuitas de la UCA. Acá fue donde militares salvadoreños, en el contexto del conflicto armado, en el contexto de la ofensiva final en 1989, ocurrió lo que es esta masacre en el contexto de esta ofensiva final, o esta ofensiva hasta el tope, que buscaba el control o el dominio del poder del Estado a través de las armas, llegando a la capital del país. Yo tenía una pregunta. ¿En qué fecha empezó la ofensiva hasta el tope? La ofensiva hasta el tope comenzó el 11 de noviembre de 1989. Justamente en la parte acá del jardín, los 5 sacerdotes españoles fueron asesinados. Fue asesinado el padre Ignacio de Acuría, fue asesinado el padre Ignacio Martín Baró, fue asesinado el padre Segundo Montes, el padre Amando López y el padre Juan Ramón Moreno. Y en la parte de al fondo, en una de las habitaciones fueron asesinados Elba y Celina Ramos, y justamente en el pasillo acá que se puede ver fue asesinado el padre Joaquín López y López. Tiene ese nombre de Jardín de las Rosas puesto que luego de la masacre de la UCA, el primero en encontrar los cuerpos fue don Obdulio, el cual era esposo y padre de Elba y Celina Ramos y era el jardinero de la universidad. Acá, luego que se retiran los cuerpos, luego que se hace la autopsia, don Obdulio busca dar ese reconocimiento, ¿no? Y lo que él hace es, en un principio, plantar 6 rosas rojas y en el centro 2 amarillas. Las 6 rosas rojas representan a los padres jesuitas y las 2 rosas amarillas representan a Elba y Celina Ramos. Luego ya de parte de la universidad se buscó cerrar esa zona y empezar a colocar más rosas en reconocimiento a todos los mártires que hubo durante el conflicto armado. No sé si alguien tiene otra. ¿Me podrías decir cuál es el legado que dejó esta masacre aquí en El Salvador y en la universidad? Pues el legado que deja, o el legado que nos dejó, fue esa vista de la memoria histórica de luchar por los derechos humanos, puesto que los padres jesuitas, en todo su recorrido, trayectoria dentro de la universidad y dentro del país, fue esa búsqueda de la garantía de los derechos humanos de las personas, de la población más escasa de recursos, de derechos, las personas más vulnerables. Ahora, continuando con el recorrido del Centro Monseñor Romero, pasaremos a lo que es la parte del museo. El caso ya no lo impartiré yo, sino que lo impartirá mi compañera Jenny Torres. Podemos pasar hacia la parte del museo. Aquí en la sala de mártires tenemos en exhibición un montón de piezas representativas de personajes destacados durante el periodo de la Guerra Civil, como Rutilio Grande, Monseñor Romero y por supuesto los padres jesuitas que fueron asesinados aquí en la universidad. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Porque ese cuadro de Monseñor Romero está
Sí, mira, cuando vinieron aquí el 16 de noviembre, no solo vinieron a asesinar a los padres, sino que también vinieron a hacer destrozos. Entonces, una de las cosas que hicieron fue derretir este cuadro con un lanzallamas. Este otro, por ejemplo, este es súper interesante porque tiene una herida de bala, no sé si la puedes ver allá, a la altura del corazón. Los miembros del batallón Atlacat dijeron que al asesinar a Ignacio Ellacuría, pues estaban asesinando nuevamente a Monseñor Romero y dijeron, hagamos esto para que el símbolo quede sumamente claro. Aquí también hay otros daños materiales, como los libros destrozados, quemados. Yo también tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Ese frasco qué contiene? Fíjate que este frasco contiene los restos del suelo en donde se encontraron Elba y Celina. Entonces, las personas que recogieron los cuerpos también recogieron estos restos, no solo de las víctimas, sino también de los padres jesuitas. Aquí los tenemos. La mayoría de los que ven aquí se van a dar cuenta que es grama seca porque los padres fueron asesinados en el jardín. Entonces, los trozos que recogieron corresponden a la grama. Y aquí en nuestra área dedicada a Rutilio Grande, pues pueden ver pertenencias que él ocupaba en su día a día, así como objetos que fueron recuperados del lugar donde falleció, camino al Paisal, como esta camisa que ven aquí, que estos hoyitos que ven, acérquense, se pueden acercar. Esos hoyitos que ven, pues son heridas de bala. ¿Vos tenés algún comentario del recorrido, de la experiencia, alguna duda? Yo digo que está sumamente interesante porque aquí mantienen, digamos, el legado en carne de los objetos, de cómo murieron, de la ropa que traían y pues me llama bastante la atención la cronología, que también no solo Monseñor Romero y Rutilio Grande, más los padres jesuitas murieron, sino que también muchas personas involucradas con la iglesia fueron perseguidas, incluso he leído que hasta por portar una vida. A continuación vamos a pasar a la sala de afiches, donde también tenemos una serie de piezas ilustrativas que nos dan más contexto. Para saber si han puesto atención, les vamos a hacer una prueba súper fácil, o sea, todos se van a sacar 10 aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues para eso estamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la sala de afiches. Y para concluir nuestro recorrido vamos a ponerlos a prueba. Yo sé que les va a ir súper bien. Entonces comenzamos. Los mártires de la UCA, legado vivo para los jóvenes. ¿Quién creó las escuelas Fe y Alegría en El Salvador? Vamos, no me decepcionen, yo sé que pueden, vamos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué cree que asesinaron a los jesuitas y sus dos colaboradoras? Muy bien, muy bien. ¿Quién propuso poner fin al conflicto armado mediante el diálogo y la negociación? Esto está difícil, pero yo sé que puede. Muy bien, Orgullo UCA, me encanta. A modo de cierre y conclusión, Mario, Lorena y Daniel, ¿por qué no nos cuentan por qué es importante ser un estudiante comprometido ahora? Yo siento que más que todo ahora que estamos en la actualidad, muchos estudiantes no nos interesa la parte de la historia o casualmente la omitimos. Creo que eso es parte de nuestra cultura, que tal y como dice la frase, hay que aprender de la historia para que esto no se vuelva a repetir. Por lo tanto, hay que comprometernos según lo que estamos estudiando cada uno de nosotros a evitar que eso se vuelva a repetir en la historia y crear un futuro mejor. Nos motiva a ser conscientes de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que están pasando y a ser esas personas que de saber que los errores que ocurrieron en el pasado son los que nos van a ayudar a mejorar ahora en el presente. Sí, yo siento que es como un mensaje que nunca deja de ser válido y que al final te motiva a ser mejor persona, o sea, como que te interesa el cambio social, te interesa la injusticia, o sea, como no ser insensible ante eso, siento que es súper importante y es algo que sí aprendemos, pues, a través de la historia. Ok.
Muchísimas gracias por compartir. Y como recuerdito les vamos a hacer la entrega de estas tarjetitas para que se las lleven y pues tengan su recuerdo de la experiencia. Yo hice unas fichas, unas tipo cartas para refrescar la mente. No sé quieren que juegue la reporta. Vale, güey. Empezamos, dale. Dale. A ver, gracias. Y me tocó el padre Ignacio Yacuría, su nacimiento fue en el año 1930. Aquí dice que fue un filósofo y teólogo. Llegó a El Salvador en 1948. 2 años después del nacimiento de la UCA se convierte en catedrático y jefe del departamento de filosofía. En 1979 asume como rector hasta su muerte. Y también fue el fundador de la muy conocida materia de realidad nacional, que en su día fue un boom, y de hecho hasta hoy en día se han cultivado este legado del discurso, del análisis de la coyuntura nacional. Te voy a dar otra. Ok, excelente. Aquí tenemos a San Óscar Arnulfo Romero, que su año de nacimiento fue en 1917 y pues murió trágicamente en 1980. Aquí dice que es conocido como San Romero de las Américas. Alzó la voz para denunciar las injusticias y la represión que vivía el pueblo salvadoreño. Y pues trágicamente fue asesinado por medio de un tirador mientras él estaba haciendo la misa el 24 de marzo de 1980, en el que hoy se conoce como el Hospitalito de la Divina Providencia. Un francotirador le disparó aquí en el pecho, pues dejándolo muerto casi instantáneamente. Y pues por este acto de valentía que él hizo para denunciar las injusticias, el Vaticano lo declaró como el primer santo de El Salvador. A ver, ahora tú, te voy a dar. Quiero ver este. A mí me tocó Celina Ramos. Ella nació en 1973 y fallece en 1989. Tenía apenas 16 años cuando fue asesinada. Había finalizado su primer año de bachillerato con el apoyo de una beca. Al momento del crimen, madre e hija se encontraban en la misma habitación. Vale, te voy a repartir otra. La mamá de ella me tocó. Elba Ramos nació en 1947 y falleció con ella el 16 de noviembre de 1989. Era la cocinera del seminario mayor. Ambas se habían refugiado en la UCA porque días antes explotaron bombas cerca de su vivienda. Creían que en la universidad estarían más seguras. Vale, voy a agarrar yo sin ver. No veo. Vaya. Me tocó el padre Segundo Montes. Él nace en 1933 y fallece ese 16 de noviembre, ¿no?, de 1989. Él era filósofo, teólogo y poseedor de un doctorado en antropología social. Él fue rector del externado San José, de acá de El Salvador, y él realizó muchas investigaciones sobre los desplazados de la guerra, e hizo los primeros estudios sobre migración y las remesas, cómo impactaban en el país. Y también él en 1985 deja como legado que actualmente perdura, que es que él funda el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Voy a agarrar otro y sí, igual, sin ver. No vea. No veo. Me toca el padre Joaquín López y López. Era el único salvadoreño de los padres en esa masacre. Y él nace en 1918 y pues fallece el 16 de noviembre, ¿no?, de 1989. Él era humanista, filósofo y teólogo. Fundó las escuelas Fe y Alegría, y al momento de su muerte había 30 centros educativos Fe y Alegría en 8 departamentos. Aquí es que beneficiando a 48,000 personas. Creo que es un legado que aún perdura en el país. Ahora te reporto a ti, ¿verdad? Dale. Te doy al padre. Pongan atención. Va. A mí me tocó el padre Armando López, que nació en 1936 y también murió en 1989.
Dice que con una licenciatura en Humanidades y otra en Teología y otra en doctorado en Ciencias Religiosas, esto le alcanzó para ser rector del Seminario San José de la Montaña aquí en El Salvador y después fue el rector de la UCA en Nicaragua. Y también lo caracterizó el don de la escucha y por ser un buen consejero. Sí, ahora te paso otro a ti. Bueno, ahora va el padre Rutilio Grande, que nació en 1928 y murió en 1977. Dice aquí que fue el primer sacerdote asesinado el 12 de marzo de 1977 y que promovió el evangelio, la organización campesina, denunció la violencia y la explotación contra los trabajadores del campo. Y la Iglesia Católica lo ha declarado beato junto a Nelson y Manuel, asesinados junto a él, que iban con él el día que fue asesinado. Ahora, falta ti, va. Vaya, pero las más fáciles, vean. Solo quedan dos, creo, si no me equivoco, dale. Vaya, es el padre Juan Ramón Moreno. Nació en 1933 y falleció en 1989, fue asesinado, ¿verdad? Sí. Humanista, filósofo y teólogo. Fundó y dirigió el Centro Ignaciano de Centroamérica en Panamá. Fue profesor con especialidad en moral de vida y teología. Supervisió la construcción del Centro Monseñor Romero y organizó la biblioteca del Centro de Reflexión Teológica. Queda uno, si no me equivoco, pero es para ti. El padre de Martín Baró, que nació en 1942 y falleció en 1989 también. Filósofo, teólogo y doctor en Psicología Social y Organización. Bueno, de hecho, yo tengo entendido que en psicología todavía usan textos de él. Es cierto. Ajá, cuando imparten materias. En 1986 fundó el Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP. Le gustaba cantar y tocar la guitarra, o sea, está en la foto. Sí, está en la foto. Y tenía 47 años cuando lo asesinaron. Yo defino a los mártires como luchadores de los derechos humanos y la lucha por la protección de las personas más desfavorecidas en el país. Yo defino a los mártires como unas personas entregadas y agentes de cambio. Yo defino a los mártires como personas que estaban interesadas en el cambio social y que eran sensibles ante las injusticias. Yo defino a los mártires como personas visionarias por la educación y pues que nos han dejado un tremendo legado que es el Campus UCA y también que han mejorado la vida de miles de estudiantes. Yo defino a los mártires como personas de un buen ejemplo a seguir, ya que ellos eran bien entregados al pueblo y a sus profesiones para hacer un cambio y dejar ese legado. Es nuestro derecho acceder a un buen sistema de salud y de educación. Es nuestro derecho no sentir miedo a expresarnos ni que nos lleven detenidas sin explicación. Incluso es nuestro derecho quejarnos cuando las cosas no se hacen bien y son injustas. ¿Qué tipo de país estamos construyendo si frente a una injusticia debo guardar silencio para que no me despidan o peor que me lleven detenida? Solo respetando las libertades y los derechos de las demás personas lograremos tener el país que soñamos y merecemos. Y cuando el Estado asuma su responsabilidad de proteger y garantizar nuestros derechos y tenga la capacidad de escuchar otras voces, de escuchar los cuestionamientos cuando no hacen bien su trabajo, cuando manejan el poder sin límites, cuando no escucha el sufrimiento y las necesidades de todas las personas de El Salvador. Solo el diálogo y la integración de todas las voces que componen este país tan diverso permitirá encontrar soluciones para avanzar en los temas que más nos preocupan. Quedarse calladas sigue sin ser una opción. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira.
Al Filo de la Semana. De nuevo estamos en Al Filo de la Semana. Tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Vamos a enumerar una serie de cosas. Hoy hay bastantes. A ver si vamos rapidito. Lo primero, recordar la tormenta tropical Sara. Ya pasó, pero creó graves daños en el país. Se hablaba de 7 inundaciones urbanas, más de 100 viviendas anegadas, algunas con fallos graves, gente asilada en refugios, especialmente en Zacate, pero también en otras partes. En fin, la respuesta puede ser buena, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que hay que aminorar la cantidad de víctimas. Y eso pasa por planificación de vivienda, que no haya viviendas en laderas, a orillas de los ríos, en barrios hacinados con malos desagües, etcétera, ¿verdad? Es decir, hay que ir haciendo inventario de los lugares peligrosos y trasladando a la gente y poniéndola en lugares mejores con la misma o mejores comodidades. No se trata de desalojar gente para tirarla en un lugar sin medios y sin recursos, pero sí hay que empezar un trabajo de prevención de largo plazo, no solo esperar a que haya inundaciones y tener centros de acopio y centros de alojamiento, etcétera. Eso es importante tenerlo, evidentemente, pero más importante es revisar los lugares peligrosos para inundaciones que vendrán y seguirán viniendo y tratar de corregir el lugar de vivienda, si se puede, dejando a la gente en el mismo lugar, y si no, haciendo algún tipo de traslado a lugares mejores, evidentemente. La persona por encima de todo, no los negocios por encima de todo, ¿verdad? Dentro de esta tormenta se ha perdido también cultivos fundamentales para la alimentación, especialmente frijoles y maíz, los dos elementos clave de la alimentación popular. Esperemos que los precios no suban demasiado y no quede dañada nuestra población con más hambre. Hay bastante gente en riesgo de hambre en el país, especialmente niños. Sería un atraso, ¿verdad? Es decir, el que tengamos de nuevo una etapa larga por los precios hasta nuevas cosechas de hambre y de sufrimiento de la gente a la hora de comprar granos básicos, ¿verdad? Pasando a otro punto, se sigue hablando del desfalco en la cooperativa COSABI y incluso los damnificados han solicitado la mediación y el aporte del FBI, ¿verdad? Es un síntoma de desconfianza ante todo ese tipo de traba para la información, para reservas de información, etcétera. Cuanto más se reserva la información, más se produce desconfianza en la gente, ¿verdad? Es algo parecido a lo que pasaba en tiempo de la guerra, es decir, que teníamos que pedir apoyo a policías extranjeras cuando mataron a los jesuitas, ahora que estamos terminando el aniversario de 35 años después, y cuando mataron a los jesuitas pedimos ayuda no a Interpol, a Scotland Yard de Inglaterra y también a la policía española para que investigaran también alternativamente y en colaboración con la policía para dar una información más exacta, porque no nos fiábamos de la policía o sobre todo de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, cuyo director de aquel momento está llevado a juicio ahora por encubrimiento. De manera que no tenemos que repetir esos errores, ¿verdad? Deberíamos realmente trabajar de tal manera que rindamos información adecuada a las personas. En el caso COSABI no se está dando información adecuada a los damnificados. Número 3 de los informes o los comentarios breves que queremos hacer. El tema de la preocupación por los migrantes, los insultos y las promesas de deportación masiva de Trump han creado una grave preocupación dentro del país y dentro de la gente también, es decir, de muchos de nuestros migrantes y la familia de los migrantes que están aquí en El Salvador. Todo este discurso que nos echan de la vuelta triunfante de migrantes con grandes inversiones
eso es pequeño, ¿verdad? Una cosa es la propaganda que hace grande lo pequeño y otra cosa es la realidad. Lo grande es la cantidad de hermanos nuestros sin papeles o con solamente el papelito ese provisional que le dan y que hay que renovar casi todos los años, que con Trump hay peligro de que no se renueve, que empiecen deportaciones más masivas. Ese es el problema. Ojalá se resuelvan las cosas. A veces no sabe uno si aciertan en los aliados que buscan. Hace poco el vicepresidente y el presidente de la Asamblea fueron a visitar a un congresista norteamericano, Matt Gaetz, muy partidario de Trump, que está en el caucus sobre un grupito que trata de apoyar a El Salvador, y fueron allí, echaron grandes alabanzas al sistema de gobierno salvadoreño, y al día siguiente prácticamente este señor que estaba designado, Matt Gaetz, para fiscal general de los Estados Unidos, tuvo que renunciar por una serie de costumbres misóginas, es decir, de desprecio de las mujeres, burla de las mujeres y alguna acusación de violación de menores, ¿verdad? De haber tenido relación sexual con menores. En fin, a la hora de elegir los aliados en Estados Unidos hay que tener un poquito más de vista, ¿verdad? Si queremos frenar la migración, a lo mejor no son los íntimos amigos de Trump los que van a resolver los problemas, sino también otra gente seria que tiene palabra y a veces se opone o con frecuencia se opone a este tipo de deportaciones, ¿verdad? Masivas, ¿verdad? En el Ministerio de Obras Públicas está empezando un nuevo sistema de comunicación urbana. Ha recibido $150,000 para hacer proyectos. Ojalá los haga bien, ¿verdad? Es decir, la movilidad urbana en la ciudad es desastrosa, ¿verdad? Es decir, hay atascos de 5 kilómetros en hora y media, ¿verdad? Es decir, eso no es algo viable ni para la economía ni para nada en el país, ¿verdad? También en el sistema judicial, importante tenerlo en cuenta, la mala praxis médica es uno de los delitos que hay que revisar y juzgar, y ahí el Colegio Médico debería tener también apoyo para que la justicia funcione rápido. Ahí ha salido a la luz el caso de una señora, Gladys del Cid, que lleva más de 7 años esperando sentencia. Su hija quedó en estado vegetativo por presunta mala praxis de médicos del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, y para que la justicia determine si hubo mala praxis o no, 7 años. Es algo increíble. Pero bueno, es lo que pasa, ¿verdad? También el caso Jesuitas está llevándose ahora, ha pasado la instrucción, ya ha sido llevado a sentencia. Empezarán, me imagino yo, las audiencias relativamente rápido o pronto, tal vez al año que viene, ¿verdad? Pero lleva 35 años enjuiciado el caso, ¿verdad? Es decir, con distintos sucesos, distintos procesos, pero sí hacer justicia es difícil en el país, ¿verdad? Hay un atraso grande entre los casos que entran al sistema judicial y los casos que se resuelven. La proporción anual es muy deficitaria para El Salvador, ¿verdad? Es decir, ojalá el sistema de justicia caiga en razón y aceleren los casos. No digo el de los jesuitas, sino el de la gente común, que es la que sufre. Una madre que no tenga una indemnización por un caso de mala praxis, si es que la hubo, es decir, y tenga que esperar 7 años o más, ¿verdad? Lleva 7 años esperando para que el sistema judicial diga cuál fue la realidad, investigue a fondo la fiscalía, etcétera. Es vergonzoso. Ojalá se vaya caminando con más celeridad. La Constitución habla de pronta justicia, ¿verdad? Lo de pronta parece que en el diccionario de la lengua salvadoreño, el diccionario de las salas de la justicia, ¿verdad? Pronta significa despacio en vez de rápido, ¿verdad? Es decir,
cambian las palabras y cambian los valores a veces. Estuvo con nosotros el congresista McGovern, James McGovern. Este sí es un hombre bueno y que ha defendido siempre a los migrantes salvadoreños. Debería el Estado también comunicarse con él y hablar. Lo que pasa es que no les gusta porque los ha criticado con el tema del régimen. Es normal, muchos criticamos el régimen tal y como está funcionando. A mí me gusta repetir, ya lo han oído, que en este momento en que ya la delincuencia ha bajado sustancialmente, la policía debe tener la capacidad de mantener la situación como está, sin necesidad de estas leyes injustas que permiten la arbitrariedad en las detenciones. Es hora de investigar mejor, de detener a cualquiera que cometa un crimen, no solamente en la calle, sino también los crímenes de cuello blanco, que los sigue habiendo en el país, de corrupción, como lo de Cosabi, etc. Entonces, que la policía tenga más capacidad investigadora. Es tiempo de favorecer la investigación en la policía, dar más recursos para ello y delegar la responsabilidad de la seguridad en la policía, no en el ejército, ¿verdad? Y ya quitar el régimen de excepción, que se está volviendo como muy pesado e inútil. Tuvieron una semana con unos barrios cercados, ahí por San Marcos, y al final capturaron a 5. Dice, bueno, capturar a 5 lo puede hacer la policía, no es una captura masiva. Es decir, y lo que hacen es entorpecer un poquito la vida de las personas, el transporte, el comercio, también la tensión que puede tener la gente sabiendo que ha habido capturas arbitrarias, pues cuando la detienen, ¿verdad? Es decir, como está ese tema de los perfiles y los perfiles los aplican a veces arbitrariamente. La gente tiene miedo y es normal, ¿verdad? En el caso jesuitas comentábamos, James McGovern animó a que las cosas funcionen, ¿verdad? Comentábamos que están todos acusados de asesinato terrorista, de complicidad o de encubrimiento, ¿verdad? Para mí, en el caso el ideal, más allá de los resultados de a quién condenen, a quién no condenen, el ideal es que el juez ordene, lo puede hacer, ¿verdad? Y ahí sería poner a prueba también la calidad y la capacidad del sistema judicial salvadoreño. El ideal es que el juez obligue al ejército, mande al ejército a pedir perdón a las víctimas del caso jesuitas, y lo mismo de cualquier caso que vaya a la corte. Los jueces deben insistir en el ejército como institución a que pida perdón. Miren, la mayoría de los crímenes del pasado fueron obra del ejército. Ha habido algún presidente que pidió perdón de un modo general, pero las instituciones concretas, el ejército que causó tantos crímenes en el país, debe pedir perdón institucionalmente y poner las medidas de no repetición, es decir, aclarar ante la población que ha hecho esta medida, esta otra medida, etcétera, para que nunca se repita casos en que el ejército como institución manda asesinar a personas. Eso yo creo que es muy importante, que los jueces manden a las instituciones a realizar esa tarea de pedir perdón a las víctimas públicamente y de un modo serio, ¿verdad? No con una cosa, hey, sí, perdonen, que no pasó nada. No, así no se pide perdón. También habría que pedirle al sistema judicial, que nunca se ha pronunciado sobre estos casos, que pida perdón por su inutilidad en el enjuiciamiento de casos de la guerra y la lentitud que tiene todavía. Debían hacer un análisis de conciencia y decir claramente que funcionan mal, que están arrepentidos y que van a poner los medios para funcionar mejor. Y ciertamente como institución en el tiempo de la guerra cometieron unas grandes injusticias, dejando en la impunidad una enorme cantidad de crímenes, ¿verdad? Vamos terminando ya. El Salvador, Guatemala y Honduras realizaron un intercambio de experiencias y conocimientos en la defensa del medio ambiente. Ojalá caminemos en este tema, ¿verdad? El agua, los bosques, el aire
Son 3 problemas graves a nivel de medio ambiente que se van a ir agravando sistemáticamente en la medida en que avance el calentamiento global. No se ha podido frenar todavía el calentamiento global, va a seguir la dinámica de calentamiento y con la dinámica de calentamiento los desastres naturales. Esos 3 puntos, agua, bosques y aire, hay que cuidarlos y hay que tratar de mejorarlos. Agua para todos, de calidad, bosques más abundantes, somos el país más desertizado de América Central, y el aire, estamos en San Salvador en particular, con un aire muy contaminado. Guatemala y El Salvador son los países con mayor contaminación en las capitales. Entonces, enfrentar estos problemas es indispensable. Lo del aire no nos damos cuenta, pero las partículas, micropartículas que existen flotando en el aire son fuente de cáncer, son fuente de neumonías o debilitación de los pulmones para resistir las neumonías. Y recuerden que la neumonía es la principal causa de mortalidad en los niños y en los ancianos en el país, o lo ha sido tradicionalmente. Entonces, cuidar el aire es también importante. Si no, vamos hacia lo peor, y lo peor, si se vuelve irreversible, nos va a dañar a todos, ¿verdad? Hay que vivir empezando a planificar el futuro y la defensa, ¿verdad? El calentamiento global va a seguir viniendo. Bueno, hay que mejorar aquellos aspectos que pueden agravarse con el calentamiento global. Y por hoy nada más. Hemos terminado con una especie de amenaza en la cuestión del medio ambiente, pero si uno no ve que haya trabajo adecuado para la defensa del medio ambiente, en esos 3 puntos que son vitales, agua, bosques y aire, que son vitales para el resistir mejor lo que venga de calentamiento global. Y nos vemos en la próxima. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En el marco del 35 aniversario de los mártires de la UCA, la comunidad universitaria se reunió este 20 de noviembre en el Auditorio Ignacio Ellacuría para honrar la memoria de quienes entregaron su vida por la justicia y la verdad. La ceremonia estuvo presidida por Monseñor Oswaldo Escobar, quien con sus palabras recordó el profundo legado de los mártires y su ejemplo de entrega por un El Salvador más justo y solidario. Durante la Eucaristía, se reflexionó sobre el compromiso de los mártires con la verdad, la defensa de los más vulnerables y su valentía frente a la opresión. Un legado que, como comunidad, seguimos recordando y construyendo. A pesar del tiempo, el mensaje de esperanza de los mártires sigue resonando en el contexto actual, el cual nos inspira e invita a transformar la realidad de nuestro país y de los más necesitados. La Eucaristía no solo fue un acto conmemorativo, sino una invitación a mantener viva la memoria, a fortalecer nuestro compromiso con los valores que ellos defendieron y a seguir construyendo un país más humano. El pasado 21 de noviembre, el Auditorio Elvis Celina Ramos fue el escenario donde se celebró un importante logro para la comunidad universitaria: la graduación del Diplomado en Proyección Social. Este evento marcó el cierre de un proceso formativo que, más allá del aprendizaje académico, reafirma el compromiso de la UCA con la transformación social. Con rostros llenos de orgullo y emoción, los graduados del diplomado recibieron el reconocimiento de su esfuerzo y dedicación. Este programa se ha convertido en una herramienta clave para formar agentes de cambio, comprometidos con la justicia social y el servicio a la comunidad. Acabamos de terminar la celebración de graduación del Diplomado de Proyección Social. Han sido como unos 6 meses de trabajo, en los cuales sobre todo lo que hemos hecho ha sido asomarnos a la realidad que vivimos aquí en El Salvador.
y igualmente tratar de ver qué es lo que puede significar para nosotros un cambio estructural dentro del país. El conocimiento por sí solo no es tan útil si no se pone al servicio del trabajo y que necesitamos conocer esa realidad que deseamos cambiar. Desde donde nosotros estamos hacemos nuestro trabajo, pero lo hacemos iluminando, lo hacemos poniendo la racionalidad, orientando a la gente, acompañándola, dándole voz. Este evento no solo fue un acto académico, sino un testimonio vivo de que la misión de la universidad es servir a todos, especialmente a quienes más lo necesitan. La UCA reafirma su compromiso de seguir formando profesionales que lleven el sello de la justicia, la solidaridad y el cambio social. En el próximo Miradas. Aquí no hay otra, hay que organizar a las víctimas y que ellas mismas se luchen por sus derechos. Entonces por eso surge Movir. Movir surge el 16 de agosto del 2022, 5 meses después de haber iniciado el régimen.